soy una trabajadora social del ayuntamiento, venimos a ver, por favor, el Estado no se tiene que meter en mi vida privada, porque es una responsabilidad pública. Y quinto, decía, ¿tiene algo que ver la colaboración público-comunitaria? ¿O es una cosa que yo puedo decir, no, es una responsabilidad pública y solo pública, que no se meta al sector privado y no se meta a la comunidad, que lo haga el Estado él solo, ¿no? Por lo tanto, empiezo la intervención con esas 5 dudas. O sea, quiero que veamos un interrogante. La quinta es si el Estado, siendo responsable, el poder público siendo responsable, tiene que buscar la colaboración de la comunidad o de una entidad del tercer sector, la colaboración, porque habéis visto, colaboración público-comunitaria. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, mi centro de salud, quiero que haya médicas y médicos de Osakidetza, no quiero que colaboren con una entidad privada, porque yo quiero que sea público, público, público. Por tanto, podríamos pensar, es un problema, número 1, es un problema social, sabemos cuál es el antídoto, queremos que el poder público ejerza su responsabilidad, pero no queremos que lo haga en colaboración con la comunidad, porque no queremos que se meta ahí una mano que sea privada. ¿No? Por ejemplo, os puedo decir, tenemos una necesidad que es la defensa, tener un ejército, por si acaso nos invaden, y queremos que haya una colaboración comunitaria, o sea, que haya mercenarios privados en el ejército. No, queremos que sean todos militares públicos y que les pague el Estado, que no haya colaboración. Es decir, no podemos dar por supuesto que en todos los ámbitos de la vida queremos que haya una colaboración público-comunitaria. Bueno, esto os voy a decir mi forma de enfocarlo, ¿no? O sea, os he querido insistir primero en que no está nada claro, no es un tema claro. Escuchamos en la prensa, en Inglaterra han creado un ministerio de la soledad. Ostras, ¿cómo será ese ministerio? O sea, ¿de qué se ocupará? ¿Qué hará? Se ha puesto de moda el tema de la soledad y eso es un problema. Cuando las cosas se ponen de moda, sobre todo nuestras políticas y políticos, que a veces son un poco superficiales, pues cogen la moda, ¿no? Y luego hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, yo os voy a decir cómo lo veo, mi forma de verlo, ¿eh? A mí no me dejan en casa usar PowerPoint, me lo tienen prohibido. Pero yo tengo un blog, Fantoa.net, y tienes cantidad de textos y de PowerPoints y de blog y de lo que queráis. Ahí tienes textos sobre la soledad. Primera definición de soledad. Para mí la definición buena de soledad es algo que yo siento. O sea, yo lo siento así. Es una sensación subjetiva. Y sí es un problema en ese sentido. Es decir, yo cuando digo siento soledad es porque las relaciones, el contexto afectivo, el entorno emocional que yo siento no es el que quisiera tener. O sea, es una cuestión, digamos, de comparación de lo que yo quisiera y de lo que tengo. Porque tú me puedes decir, Fernando, si tienes 643 amigos y amigas que te llaman todos los días, ya yo quisiera 644. Pues entonces tengo un problema de soledad. Porque yo, comparando lo que quisiera con lo que tengo, no coincide. Por lo tanto, en ese sentido, la soledad la definimos así, como una sensación o sentimiento subjetivo de alguien que no le coincide lo que quisiera con lo que tiene en términos de relaciones, de entorno afectivo, de entorno, digamos, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es distinto del aislamiento social. Una persona igual no siente soledad, pero yo puedo ver desde fuera analizando que está aislada socialmente. El aislamiento social es una realidad objetiva. Mientras que la soledad es un sentimiento subjetivo. Y yo lo que digo es, vamos a hablar aquí de la soledad. Evidentemente, es muy posible que alguien se siente solo, siente soledad, tenga una correlación, tenga una cierta relación con algo objetivo, que realmente tiene pocas relaciones. Pero quiero decir que la definición hay que, digamos, reconocerle a la persona su derecho a decir, me siento solo, aunque tú puedas decir, oye, tienes un entorno muy rico, pero yo siento soledad. Porque de hecho, la soledad suelen decir que tiene una dimensión efectivamente relacional, también tiene una dimensión emocional e incluso una dimensión existencial. Ese sentimiento, dijéramos, que igual no tiene mucho que ver a veces con estar rodeado de gente, con tener gente alrededor, pero tú hay algo dentro de ti que como que te desconecta de ese entorno humano. O sea, la soledad existencial está ahí, es importante, ¿no? Por lo tanto, diríamos, primera idea, la soledad sí es un problema, si la definimos como esa sensación o sentimiento subjetivo de no tener las relaciones o las conexiones o los entornos que uno quisiera tener, y puede tener un correlato objetivo. Evidentemente,
en nuestra sociedad hay una razón de ser estructural. Claro, yo escuché una charla muy chula, la puse en Twitter también, una mujer de lengua inglesa que decía que hasta el siglo XIX prácticamente no había existido la palabra soledad. No había existido la palabra soledad en ese sentido porque no existía el individuo. O sea, el individuo, ¿por qué en el año 48 del pasado siglo se declaran los derechos humanos? O sea, hasta hace nada, hasta el año 1948, no había conciencia de que el individuo tenía derechos. Porque es que prácticamente no había idea del individuo. La persona era parte de la comunidad, era parte de la familia, era parte de lo colectivo. En la medida que hay un proceso de industrialización, urbanización, movilidad geográfica y desarrollo, el individuo aparece y el individuo entonces se siente solo. Claro, tú me dices, en nuestra sociedad se ha fomentado la vivienda en propiedad, se ha fomentado la familia nuclear, se ha fomentado, digamos, la movilidad geográfica en torno al empleo. Hay un montón de aspectos que hemos ido de nuestro modo de vida que hacen más probable que aparezca la soledad. Fijaros, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, dijo en una conferencia: en Madrid no te encuentras con tu ex. En el fondo, ¿qué estaba diciendo? En Madrid es un sitio anónimo, es un sitio donde tú coges el coche, vas a un centro comercial, en Tolosa te encuentras con tu ex. Supongo que sí, ¿no? Es fácil encontrarte con tu ex si vas por la calle porque hay más trama urbana, hay más densidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, el modo de vida capitalista, globalizado, urbanizado, tiende al individualismo, a la individuación, para bien y para mal. Para bien porque no me controla nadie, me siento libre, para mal porque a veces me quedo desvinculado. Entonces yo diría, vale, es un problema social, y yo qué pondría al otro lado, es decir, ¿qué pondría al otro lado de la soledad? Yo pondría la palabra comunidad, más que la palabra salud. Es decir, puede haber una situación de soledad muy problemática, muy cronificada, muy complicada, que ya podemos hablar como un problema de salud, incluso de salud mental, de tratamiento, pero normalmente yo prefiero hablar de una cuestión más de bienestar emocional, por tanto de salud mental, bienestar emocional, y diríamos, ¿qué hay? La otra cara de la soledad que yo llamaría comunidad. Y para mí, en la palabra comunidad, hay una palabra clave, que es relaciones primarias. Y me explico. Fijaros, si yo os dijera ahora que pusierais en un papel los nombres de las 5 personas más importantes en vuestra vida, tanto que os pueden ayudar, que os podéis contar con ellas, que son significativas emocionalmente, que os importan, seguramente tenéis relaciones primarias con estas personas. Es decir, relaciones gratuitas, afectivas. Me explico. Tú, por ejemplo, vas a la panadería. Como vas mucho a la panadería, le conoces a la panadera y la panadera incluso te fía si se te ha olvidado el dinero. Hay cierta afectividad. Pero, lógicamente, tu relación con ella se basa en que tú le pagas un dinero por el pan, ¿no? O si vas a la policía municipal y le pides que te ayude con no sé qué problema que tienes con el vecino o la vecina, él lo hará porque es una obligación suya, porque es un funcionario, ¿no? Y no, cuando tú tienes un hijo, por ejemplo, o una hija, no vas apuntando en un papel las horas que pasa con ese hijo o esa hija. Es una relación gratuita, afectiva. A eso llamamos relaciones primarias, ¿no? Los paralelismos de comunidad tiene que haber algo de esto. O sea, una comunidad no se puede basar solo en relaciones secundarias, de compra-venta, de apuntarse en una asociación y estar oficialmente como miembro, de ser obligación o derecho, no. En las relaciones de reciprocidad, de afecto, de apego, de gratuidad, son esas que tienen esa correlación. Y yo diría, hombre, para aquella comunidad tiene que haber relaciones secundarias, pero también tiene que haber al final algo de relaciones primarias, ¿no? En ese sentido, todas distinguimos cuando alguien se nos acerca de forma gratuita, de forma espontánea, de forma natural, y hay una chispa, de cuando alguien se nos acerca porque tiene que vendernos algo, porque tiene una obligación o porque estamos en un trabajo conjuntamente. Eso es diferente, ¿no? Si tú eres un voluntario, por ejemplo, en un club de tiempo libre, tú estás allí porque tienes un compromiso, tienes una obligación y es una responsabilidad. Tú no eres, en principio, amigo de esa persona. ¿Que surge la amistad? Ahí ya tenemos una relación primaria, una relación que puede tener sostenibilidad. Yo, por lo menos, lo he experimentado, lo he experimentado todas y todos. Una relación que fija siendo secundaria, un compañero o compañera de trabajo,
oye, surge la amistad, ¿vale? Y está trasladado al terreno de las relaciones primeras, ¿no? Pues lo que hablemos de comunidad tiene que ver algo de esto. Comunidad no solo son relaciones primarias, es territorio, es identidad, es el IEPA. El IEPA es esa persona que no tiene mucha relación con ella, pero que forma parte de tu paisaje, que son conocidas, son importantes también. Porque fijaros, relaciones STUA, relaciones intensas tenemos poquitas. Si no tuviéramos esas relaciones débiles, esas relaciones ligeras, tampoco podríamos vivir, porque no existiría red. Entonces, al final, todo es comunidad, las relaciones débiles y las relaciones fuertes, ¿no? Bien, entonces, os he dicho que para mí sí es un problema según como lo he definido, os he dicho que sí puede ser un problema social, porque realmente nos concierne, y que realmente hay relaciones estructurales. Cuidado, no afecta solo a un colectivo poblacional, diferentes edades, diferentes momentos de vida. Normalmente son momentos de transición, de cambio, donde se producen rupturas. Bueno, pues evidentemente que las personas mayores, mi madre me suele decir, me tiene 90 años, me suele decir, no me queda casi nadie, salgo a la calle y o se han muerto o tienen demencia, su mundo relacional ha ido explorando por obvias razones. Pero puede ser una persona adolescente que ha cambiado de instituto, puede ser una persona adulta, es decir, no lo focalicemos en una edad determinada ni en una clase determinada, ¿no? Bien, ¿hay una responsabilidad pública? Yo diría, sí, yo asumo que sí, es decir, yo creo que tenemos que ocuparnos y que solamente es una responsabilidad pública que pueden participar en ella, pues sí, el sistema de salud, el sistema educativo, esas cosas se llaman transversales, ¿no? Es que puede haber diferentes que colaboren, ¿no? Y bueno, digo, vamos a preocuparnos, pero vamos a hacerlo con cuidado. Me explico. Hay bienes, en realidad todos los bienes importantes de un estado de bienestar son un poco así, son complejos, ¿no? Yo os puedo decir, tengo derecho a la salud, y lo digo con un puro y con un copazo en la mano. Tienes derecho a la salud, pero como no pongas de tu parte, o sea, como tú no contribuyes a tu salud, pues ese derecho, o sea, yo digo, tengo derecho a la educación, pero no estudio el examen, no, el derecho a la educación no es derecho a que te aprueben el examen, es derecho a ir a clase y si estudias te la aprobaré. Todos estos derechos que tenemos al empleo, ¿no? Tienen mucho de complicado, de determinantes sociales y de que pongamos en nuestra parte. Entonces, yo diría, es una responsabilidad pública la construcción de comunidad, la creación de una comunidad afectuosa, acogedora, inclusiva, relacional. Yo diría, sí. Sí, porque el Estado puede restar. Pero digo, el Estado refiere al ayuntamiento, los poderes públicos pueden hacer algo al respecto, deben hacer algo al respecto. No se pueden inhibir ese problema, pero sabiendo que no lo pueden producir ellos solos o ellas solas. Por eso luego llegaremos a la conclusión de que es buena la colaboración público-comunitaria. O sea, hay cosas que el Estado, con sus profesionales, es muy torpe para hacer. Es muy torpe en el sentido de que requieren de la participación de la gente, de la salsilla y de muchas cosas, ¿no? Son bienes como delicados, ¿no? Entonces le diría, bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el poder público? ¿Qué le puedes poner al ayuntamiento que haga? Ahí termino con esos tres elementos. Es prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria es cuando hacemos algo con toda la población. Prevención secundaria cuando hacemos algo con la gente que puede estar en riesgo de prevención terciaria cuando hacemos algo con la gente que ya tiene problemas. Entonces, yo diría, hombre, si yo, por ejemplo, hago un urbanismo, una ordenación de la ciudad, de las plazas, de las calles, pues amable, peatonalización, lugares de encuentro, las sombras, de los árboles, estos doctores tienen la santa madre de arquitectura que lo sabrán hacer, pero es importante, el espacio público. El espacio público, generar un espacio público amigable, es una labor de prevención primaria, es decir, estoy trabajando muy al principio para que luego eso se haga más improbable la soledad. No estoy trabajando ya directamente con la gente en soledad, pero es una acción importante. Entonces yo diría, creo que la parte física, urbanismo, vivienda, por ejemplo, tenemos a veces viviendas demasiado encerradas en sí mismas, sin espacios comunes, sin espacios abiertos. Bueno, pues toda esa parte del urbanismo es importante, ¿no? Una parte también es la parte de actividades, ¿no? O sea, organizar actividades donde la gente se pueda encontrar. No te hago de, dijéramos, de enlazador, pero te genero una actividad donde tú te puedes enlazar con alguien. No hago nada concreto para que tú tengas amigo de esa persona, pero te ofrezco un espacio donde puedes surgir la amistad, puedes surgir la relación, ¿no?
Por tanto, yo diría, todo el tema de actividades culturales, actividades deportivas, actividades de ocio, importante también para facilitar posibilidades, ¿no? Los servicios sociales, también. Porque los servicios sociales, y en general los servicios públicos, de educación como de salud, pueden tener un enfoque más comunitario o menos comunitario. Es decir, si yo soy una trabajadora social o un trabajador social, por ejemplo, y voy a proponer a una persona que tenga una teleasistencia en casa, que tenga un servicio de ayuda a domicilio, si yo estoy mirando qué entorno tiene, qué vecinas, vecinos hay, cómo puedo coserlo todo eso, va a ser mejor. Es decir, que no hagamos desde las profesiones del bienestar, profesorado, trabajo social, salud, que no hagamos una intervención que separe a la gente de su entorno, sino que la vincule con su entorno. A veces hemos hecho cosas que sin darnos cuenta han roto lazos, han roto vínculos, han roto dinámicas de colaboración que existían y no las hemos sabido ver y las hemos roto sin darnos cuenta. Y luego, por último, yo diría, también puede haber, vamos a llamar, actuaciones, vamos a llamar paliativas, ¿no? A ver si me explico. Si yo soy una persona que ya estoy en una situación grave de soledad crónica, de desconexión, hombre, que venga una persona, por ejemplo, una persona voluntaria a hacerme compañía, normalmente no va a resolver, o sea, no me va a hacer superar la soledad, la va a hacer más llevadera. Yo le llamaría eso una acción paliativa o una prevención terciaria, ¿no? Entonces, que no vayamos directamente a las medidas paliativas, que estas son las más fáciles de ver, ¿no? Está la persona, le ponemos una persona al lado, que le haga compañía, vale, eso está bien, seguramente está bien, pero como os digo, os invitaría a mirar más aguas arriba. ¿Qué podemos hacer? Desde el urbanismo, desde la organización de actividades, desde el enfoque de los servicios públicos, para construir una sociedad más inclusiva. Sensibilización también se puede hacer, pero a veces hablar del tema tampoco es la solución. No porque hables mucho de la soledad va a haber menos soledad. Más bien necesitaría, como seres imaginarios, y sobre todo, termino con esto, tirad de los puntos fuertes que ya tenéis. Es decir, más vale fortalecer lo que tienes que crear algo que no lo tienes. Seguramente en esta ciudad, en esta localidad, en este lugar, hay elementos culturales, actividades, costumbres, dinámicas, formas de vida, que son ya de alguna manera como algo positivo. Potenciar eso, cuidarlo, fortalecerlo, sabiendo que eso es mucho mejor que esperar a que se estropee y luego tenerlo reconstruir artificialmente, que es muy difícil. Y nada más, muchas gracias. Iruditzen ari bazaizu, beste aurreko planen genuen bezala, entzungo ditugu, Fernando, egingo dizkiezue galderak, eta gero berak 10 minutu izango ditu, aldo nehien erantzun emateko. Eta hor, Fernando aukeratzen denak, perfecto. Vale? Baina izango ditugu talde hortatik, labur edo zehatzeat konta galderak, eta Fernando, Bai. En tu experiencia profesional en las políticas públicas, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar antes de pasar a los paliativos? Guren hiru galdera da uste dauzkela gaiak. Bai. Zer egin dezaken bakarrik sentitzen izenean? Nola erabili ditzakegu ditugun tresnak, errealidade berriak sortzeko, eta nola sartu daitezkeen komunidade txekietan. Sí, cuando has hablado del ámbito público, la influencia que puede tener el público en la prevención primaria, secundaria y terciaria, no el público, pero el comunitario, qué papel puede jugar en cada uno de estos ámbitos y si el peso de público o comunitario, mayor o menor, tiene que ser distinto si es en prevención primaria, secundaria o terciaria. Ole con la pregunta. No, Pero solo una. Eta zuretzen, Andrea Zendo.
Nuestra pregunta es si la individualización que se ha dado en la sociedad, que has hecho a partir del siglo XIX más o menos hasta ahora, puede hacer que el enfoque del trabajo de prevención se deba hacer en generar un entorno más social. No sé. Vale. A mí me gustaría hacer una media pregunta que deberíamos hacer. ¿Te importa que lo hagamos después también? Sí. Vale. Ahora ya le dejamos a Fernando y lo que nos comente en 10 minutos será estupendo. La red panel se puede Sí, por ser él, ¿sabes? y si no, en el café. Ah, bien. Bueno, ven estas dos un poquito. A ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si yo os hubiera dicho hace 3 años, ya estaréis más cerrados. Las autoridades públicas os dirán con quién podéis cenar en Nochevieja. No me habríais creído. Han dicho, ¿qué estás diciendo? Estás loco. Esto no es Cuba, esto es... No estamos locos. Por eso, pero hemos cumplido. Acertada o equivocadamente, hemos asumido una coerción en un terreno que considerábamos vida privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los límites de la vida individual privada, del problema particular y del problema social y del poder del Estado están ahí, están en el juego. Esa individualización fue un poco un proyecto, diríamos, con sus luces y con sus sombras. Como digo, ¿no? Es decir, no sé, mi abuela tuvo que pedir permiso a su marido para poder abrir una cuenta corriente. La sociedad patriarcal, sociedad, digamos, donde los vínculos eran de ese estilo, pues no la queremos. Bueno, yo quiero que mis hijas o mis hijos sean iguales, sean hombres o mujeres, sean independientes, sean libres, ¿no? No quiero una sociedad, dijéramos, donde mi suerte esté como marcada por el hecho de pertenecer a una familia, a una comunidad. Entonces, el proyecto de individualización, de libertad individual, de la libertad que nos da tener derechos, y la libertad que nos da tener recursos, no lo queremos perder. Ahora bien, sentimos que posiblemente, del mismo modo que esa libertad individual de empresa está llegando a destruir el ecosistema y puede ser que podemos incluso destruir la vida sobre la Tierra, y estamos diciendo, cuidado, hay que cortarse un poco. Lo mismo está pasando con la base relacional de la sociedad. Es decir, la individualización, a base de socavar vínculos afectivos, de reducir los tamaños de las familias, de reducir la natalidad, de reducir las obligaciones para con nuestros mayores, va generando una estructura social que puede llegar a ser insostenible. No se puede reemplazar por profesionales, o por tecnología, o por obligaciones formales, o por dinero. Entonces, tenemos que experimentar. ¿Perdón? Es que se está haciendo por eso, por dinero. Ahora también que están ofreciendo los políticos por la natalidad. Están ofreciendo dinero. Bien, pero eso digo, pero un incentivo económico, un cuidado profesional son elementos que se tienen que encajar en algo que sea más, digamos, espontáneo, natural y comunitario. El problema es cómo hacemos eso, es decir, qué ingenierías estamos dispuestos a asumir, ¿no? En ese sentido yo diría 2 cosas. Hay que experimentar con audacia. Es decir, hay que experimentar. Y cuando en Estados Unidos o en la Unión Soviética dijeron vamos a mandar a alguien a la Luna, hicieron mucha investigación, mucha prueba, mucho experimento, hasta que al final consiguieron mandar a alguien a la Luna, ¿no? Aquí es un poco lo mismo. Queremos reconstruir las comunidades, queremos reconstruir lazos, queremos reconstruir convivencia, queremos reconstruir compromiso mutuo, queremos que pasen cosas en ese terreno, pero no sabemos cómo sería. No sabemos si la gente lo aceptaría, si la gente lo va a aceptar de buen grado, si les va a parecer bien. Hay que hacer la prueba. Yo, por ejemplo, en la pandemia, estábamos en una red comunitaria ahí en San Francisco, en el barrio San Francisco en Bilbao, y quedamos de acuerdo en promover en los portales WhatsApp, grupos de WhatsApp de todo el portal para ayudarse mutuamente, ¿no? Y llegamos y yo estaba contento. Yo había hecho un pleno, y había conseguido a todos mis vecinos y vecinas. Y hay otra persona que había hecho muy poco. ¿Por qué? Porque claro, eres muy joven, lleva poco tiempo en el vecindario, su vecindario es mucho más numeroso, más diverso. Yo tengo un vecindario más pequeño, llevo 30 años en esa casa, es decir, entender los fenómenos, porque a mí se me apuntaron todos al WhatsApp y a mi compañera o compañero se le apuntaron cosas. Es un tema muy delicado, hay que experimentar, hay que hacer la prueba, hay que experimentar con formatos,
como digo, cuanto más prevención primaria, y desde luego esa parte comunitaria se expresaría, por supuesto, a través de lo que llamaríamos redes informales, redes, dijéramos, naturales, pero también grupos, un coro, una asociación de ocio, muchas formas de un choco, hay muchas formas organizativas propias de cada lugar, ¿no? La música, hay muchos elementos. Yo lo que diría es, a cada cosa que se haga, sea una ayuda en el vecindario, sea una participación en una asociación, sea una actividad lúdica, sea una reestructuración del espacio, pidámosle esa mezcla, dijéramos, de escalabilidad, de que se puede hacer en otras partes, de que la responsabilidad pública se ejerza, y de aprendizaje y de experimentación y de sacar conclusiones. Yo le diría, estamos en mantillas, estamos haciendo pruebas, pilotos, experiencias, y hay que decirle a la gente la razón de ser de esto, que es que necesitamos reinventar de esta manera la comunidad, y que hay que hacer la prueba, y que nos saldrá mal. Y el otro día veíamos un caso, por ejemplo, de un programa de apoyo mutuo en la comunidad, donde pues una señora se enfadó porque la farmacéutica había dado aviso de que no había salido de casa. La señora lo ha vivido como una injerencia en su vida privada. Dijo la farmacéutica, tú no tienes que andar diciendo por ahí si salgo o no salgo de casa. Yo me he metido un atracón de series de Netflix y a ti no te importa si estoy ahí en casa viendo una serie de Netflix o, claro, la farmacéutica había dicho que si no salía de casa que avisara y tal. Bueno, tenemos que aprender, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? En ese sentido también, decíais, bueno, ¿cómo hago yo individualmente, ¿no? Yo diría que tenemos también como que aprender juntos a responsabilizarnos de nuestra soledad, ¿no? A veces la soledad, sencillamente, que hay que vivirla. Si se ha muerto tu pareja, ¿cómo te sientes sola? ¿No? Necesitas hacer un duelo, es decir, convivir con la soledad, mirar de frente a la soledad, incluso hacerte un poco amigo o amiga de tu soledad, y luego también saber que la soledad viene por decisiones que has tomado, porque no has cuidado quizás en las relaciones, porque no has sido también suficientemente proactivo. Bueno, cada uno tiene que coger un poco su medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, ayudar a la gente y ayudarnos a nosotros mismos a planificar las transiciones vitales, los momentos de cambio, de la escuela, del instituto al empleo, del empleo a la jubilación, es importante. En ese sentido, hay que ver un poquitín la cuestión un poco eso. Entonces, realmente, la pregunta de tesis doctoral es si en la prevención. A ver, normalmente prevención primaria, al ser elementos más estructurales, por ejemplo, ¿quién puede ordenar el espacio público? Pues las autoridades públicas, no puedes coger y poner una valla o poner una zanja o romper un árbol, eso tiene que decir el ayuntamiento. Normalmente, hipotéticamente pensaría que lo más estructural, lo más aguas arriba, va a depender más de las autoridades públicas. Y luego yo creo que tenemos un tesoro, que son lo que llaman las servidoras y servidores públicos a pie de calle. Si os veis toda esta gente maravillosa, estos funcionarios y funcionarias, antes no teníamos, ahora tenemos bibliotecarias, tenemos médicas, tenemos profesores, o sea, es gente que es nuestras empleadas y empleados nuestros, les pagamos, públicos, que están en el territorio, que están a pie de calle, en la escuela, en el centro de salud, en el centro. Esa gente es un tesoro, esa gente hay que defenderla con uñas y dientes. Y que esa gente también sea gente como este señor que está aquí un sábado a la mañana y no se le caen los anillos. Es decir, que son capaces también como de salir de su zona de confort horario y de su zona de confort, dijéramos, de autoridad, y se mezclan con la gente. Esa gente es un tesoro y hay que cuidarla mucho, a los unas y a los otros. No sé si me dejo algo así. Ahora está la pregunta. Breve, porque vamos ya fuera de tiempo. ¿Cree que es verdadera la frase que dice que no sabe estar solo, que no sabe estar con los demás? Mira, no la tenía presente, pero creo que en cierta manera sí es así, es algo de eso. Es verdad, es decir, en muchos momentos tienes que saber estar solo, tienes que saber estar contigo mismo, y para muchas actividades, para pensar, para cosas que tienes que hacer en tu vida. Y mi parte es una frase que encuentro tiene sabiduría, ¿no? Realmente que no sea que estás buscando a las otras personas por incapacidad de incomodidad contigo mismo. Fijaros, estamos en una sociedad que nos está volviendo adictos y adictas a actividades muy fragmentarias y muy de aislamiento de la gente que está cerca físicamente. O sea, es un poco el problema que tenemos ahora mismo. Hay fuerzas económicas muy potentes que nos están haciendo adictos a experiencias muy fragmentarias y en el fondo de mucho aislamiento social, porque nos crean comunidades virtuales falsas que yo estoy hablando con una persona de Singapur cuando la ajedrez, por ejemplo.
Si te quedas por las escaleras del Singapur no te va a poder ayudar. Esa división corporal, física, proximidad, tenemos que también aprender a retomarla. Pero insisto, sabiendo que todo tiene su punto y saber estar solo y también saber estar en compañía. Entonces, bueno, pues, os deseo mucha suerte en esta aventura, me parece súper interesante. Estaré pendiente de los resultados y a ver qué se ve.